respuestas a las dificultades de la vida. Dios tiene respuesta para todas nuestras necesidades. Tenemos un Dios poderoso que todo lo sabe, que todo lo puede y que está aquí conmigo y todos los días con usted, y que tenemos que aprender a confiar, y hemos aprendido todo esto en este tema. Y hoy vamos a tener a un predicador invitado que es uno de nuestros estudiantes ministeriales, el hermano Luis Vélez. Por favor, si pase, recibámoslo con un aplauso. Volvieron nuestros pastores. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Yo tengo que ser bien honesto. Uno sabe que uno quiere muchísimo a sus pastores, pero cuando ellos no están es que uno se da cuenta cuánto. Así que estamos bien contentos de que regresaron. Nos sentimos con esa autoridad que nos da el Espíritu Santo. Así que vamos a darle un aplauso en el nombre del Señor a los pastores que están aquí nuevamente con nosotros. Gloria a Dios. Y en este momento vamos a continuar con esta serie de respuesta a las dificultades. Y en el día de hoy tenemos un mensaje extremadamente importante para cada uno de nosotros. Pero no antes sin decir que tenemos que estar agradecidos con Dios, porque nos da la oportunidad de estar aquí delante de ustedes, predicar su palabra, traer estos mensajes, que sabemos que son mensajes de transformación. Sabemos que Dios es un Dios que no está aquí para entretener, sino para transformar. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, incluyéndome yo en este día, vamos a ser transformados por medio de su palabra. Eso es lo que queremos todos. ¿Cuántos están conmigo? Y en este día vamos a tocar un tema que a mí me pareció oportuno para el tiempo que estamos viviendo. Y el mensaje para hoy es cómo aprender de los errores. Si usted no ha cometido un error en su vida, esta prédica no es para usted, no se preocupe. Pero si usted de alguna manera es como yo, que en algún momento dado de nuestra vida hemos cometido algún error, tome nota. Esté bien pendiente a lo que el Señor va a decir, porque definitivamente va a transformar nuestra vida. Vamos a nuestra Biblia primeramente. Vamos a Jueces, capítulo 16, versículo del 18 al 19. Ya lo leyeron anteriormente, pero vamos nuevamente a resaltar esto para estar todos en la misma página. Y dice: así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad. Aparentemente Sansón ya había mentido anteriormente. Y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello de Sansón. De esta forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Levanten la mano para ver. Ok. Toda aquella persona que tuvo el privilegio de pasar quizá por el cuidado de niños en una iglesia, desde ahí comenzamos con la historia de Sansón. Habían personajes importantes en ese tiempo. ¿Quiénes eran? David, Sansón, Abraham. Definitivamente todos pasamos por ahí. Pero ¿qué resalta cada vez que vemos la historia de Sansón? ¿En qué pensamos realmente? En su fuerza. Siempre decimos, no, Sansón era imponente, tenía mucha fuerza. Eso es lo que pensamos de Sansón. Pero muchos de nosotros nunca pensó quizá en los errores que cometió Sansón. Y en este día vamos a aprender de los errores que ha cometido Sansón o cometió Sansón en ese tiempo. Nosotros no cometemos errores según muchos. Pues entonces aprendamos más bien de los errores de Sansón. Si hay algo que podemos decir con toda seguridad es que todos los seres humanos cometemos errores. Algunos errores no son tan significativos, pero otros errores definitivamente cambian el rumbo de nuestra vida o de nuestro propósito. A veces cometemos algún error, como cuando nuestra esposa nos dice saca la carne del refrigerador y no lo hacemos. Eso es un error pequeño, ahí no pasa absolutamente nada, ahí está bien. Pero hay errores en nuestra vida que cometemos en nuestra vida que puede cambiar el rumbo de todo nuestro propósito en Dios. Y que lamentablemente tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros errores. No se preocupe, la prédica va a ser así de intensa todo el tiempo. En el día de hoy vamos a ver de qué manera los constantes errores de Salomón provocaron que el poder que había obtenido de Dios
desapareciera por completo. Ah, no, porque si Dios me lo dio, a mí no se me va. Ah, porque si Dios me dio, no pasa absolutamente nada, aunque yo peque, aunque yo cometa errores, eso se mantiene. Pregúntele a Sansón si fue así. Ahora bien, en el libro de los Jueces, para entrar en contexto histórico, en el libro de los Jueces nos presenta a los libertadores o los jueces. Vemos la historia de las diferentes personas que escogió Dios para un propósito en específico, que si resumimos la historia, básicamente era para salvar el pueblo. El pueblo de Israel padecía de cometer errores, de alejarse de Dios, de adorar falsos ídolos, etc. Y por medio de estos jueces se restituía todo lo que era la relación con Dios. En aquellos tiempos, algunos de esos jueces fueron, que puede ser que ustedes hayan escuchado, tenemos a Otoniel, tenemos a Samgar, tenemos a Débora, tenemos a Gedeón, tenemos a Elón, tenemos entre otros jueces. Pero hoy vamos a hablar de de Sansón. Y Salomón vendrá. En ese tiempo, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, lamentablemente vemos mucha desobediencia. Vemos personas que cometieron errores, que quizás no se arrepintieron de esos errores, pero que esos errores los pagaron muy caro como pueblo. Dios se alejaba, pero su misericordia volvía de alguna manera, Dios creando un plan de cómo yo puedo hacer para llegar nuevamente a mi pueblo y salvarlo. Y ya este no era el pueblo que solamente se salvaba, este era el pueblo ya que lo resalvaban y lo resalvaban y lo resalvaban. Pero Dios se mantuvo fiel. Pero tenemos que ver de qué manera la fidelidad de Dios en ocasiones tiene un límite para que usted aprenda. Digan amén. Vamos a ver cómo fue el nacimiento de Sansón para entender a ver cuán especial era Sansón en ese tiempo. En este momento vamos a Jueces, capítulo 13, versículo del 3 al 5. Y dice así: entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa, papá de Sansón, y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y dará a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni otra bebida alcohólica, ni comer algún alimento prohibido. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello. Pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Especial Sansón. No solamente no se esperó al nacimiento, sino que antes de nacer ya Dios lo había escogido para algo. Igual que a muchos de ustedes que están aquí. Dios lo selló y lo ha escogido con un propósito. Su madre es quien recibe instrucciones específicas de lo que tenía que hacer para mantener la pureza de Sansón. Y hubo un pacto: no le cortes el cabello. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando recibimos instrucciones de Dios? Obedecer. La obediencia. Cuando usted obedece, usted se vuelve la persona más sabia del mundo. ¿Por qué? Porque las instrucciones no vienen de usted. Las instrucciones vienen de arriba. Y yo creo que el de arriba sabe más que yo. Amén. Sansón tuvo un llamado desde el vientre de su madre. Sus padres recibieron instrucciones y Sansón fue consagrado a Dios de cierta manera. Y usted puede decir: bueno, si Dios le escogió desde ese tiempo, este hombre era perfecto en todos sus caminos. Pero está bien lejos de esa realidad. Porque lo que Dios establece en su vida va a depender de cómo usted actúe en la vida que Dios le dio. Siempre hay un camino trazado por Dios que va a ser un camino bueno, un camino de salvación y vida eterna. Pero definitivamente también va a haber un camino donde, si usted se desvía por ese camino basándose en su propio intelecto, va a cometer muchos errores. Lo que lleva a un punto bien importante, pero vamos a ver un poco más profundo la historia de Sansón. Ahora bien, vamos a Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y como siempre vamos a tener bastantes versículos bíblicos, porque esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Diga filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero sus padres y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte?, le preguntaron a él. ¿Pero qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, a Sansón le dijo a su padre:
consígamela, a mí me gusta ella. Exactamente. ¿Cuántos se han identificado con esta forma de contestar? ¿Cuántos de nuestros padres nos daban ese consejo y nosotros les respondíamos, a mí no me importa? Es lo que yo digo. Ellos le dieron su opinión, ¿sabes qué? Pero si nosotros tenemos mujeres también en nuestra tribu, con nuestra costumbre, ¿por qué no consigues una? No, yo quiero esa. Amén. Lo que nos lleva al paso número 1 de cómo nosotros podemos aprender de nuestros errores. Y aquí es donde nos vamos a intensificar un poco. Número 1, lo peor que nosotros podemos hacer en el momento de tomar malas decisiones en nuestra vida es no seguir consejos. Amén. Si nosotros no seguimos consejos, nosotros estamos asumiendo que lo sabemos todo, que no hay absolutamente nadie que tenga más razón que nosotros, lo que lleva a que usted pueda caer en un espíritu malísimo, que es un espíritu de soberbia. Yo todo lo puedo, yo no necesito ayuda, a mí nadie me tiene que aconsejar, no importa lo que pase, yo siempre salgo bien. ¿Cuántos han pensado así? Amén. Siempre nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pensado de esa manera. Oh, no, yo no necesito eso, yo sí estudié, yo sí sé de eso. No, a mí no me vengan a explicar cómo se arregla una lavadora, que yo lo vi en YouTube. Siempre somos autosuficientes. La realidad del caso es que no seguir consejos fue uno de los primeros errores de Sansón. En ese momento, ¿qué vemos? Una actitud arrogante e inmadura. Nosotros fuimos arrogantes en un momento dado de nuestra vida y fuimos también inmaduros, porque pensamos que las cosas tenían que girar alrededor de nosotros, de que nuestros padres no sabían tanto como nosotros, aunque ellos llevaban 50 años en el mundo y nosotros 15, pero nosotros sabíamos más, que no tiene sentido. Los filisteos eran un pueblo pagano y enemigo de Israel. No solamente él tomó una decisión de estar con alguien al que se le aconsejó no hacerlo, sino que técnicamente él estaba casándose, uniéndose con el enemigo del pueblo de Dios. Peor todavía. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver que ya de entrada, la primera decisión que toma él, como desobediencia a sus padres, comienza una bola de nieve que va a causar más problemas eventualmente. Los que han leído la historia, y esto es un paréntesis, saben que la mano de Dios estuvo aquí. Pero definitivamente las acciones de Sansón llevaron a cometer errores que él mismo después no podía controlar. Pero vayan con calma que vamos a llegar al punto. Históricamente, esto fue muy interesante, esto lo tuve que buscar en otro lugar. Históricamente las mujeres filisteas no tenían los mismos valores y creencias que las mujeres israelitas. Y yo decía, pero como dice uno, ¿no? Si yo estoy convertido, ella se convierte. Yo puedo hacer que ella acepte a Jesús, etcétera. Eso es lo que decimos nosotros. Yo pensaba que quizás Sansón estaba pensando de esa manera. Pero no, tenía un trasfondo más profundo que ese. Y la realidad del caso es que las mujeres filisteas históricamente no entendían o no reconocían el concepto de honrar al hombre. Ellas eran libres. O sea, yo no lo tengo que honrar, no hay problema. Él es un mundo aparte. Eso era la mentalidad filistea. Sin embargo, sabemos que históricamente la mentalidad de una mujer judía era honrar al esposo. ¿Me están siguiendo? Entonces ya sabemos que cuando Sansón se casara con esta mujer y Sansón le dijera algo a ella, iba a haber ¿qué? Roce, problemas de una vez, porque ella no entendía eso. Amén. Ahora, esta parte de esta historia, yo al principio no entendía por qué Dios me dijo, añade esto. Y yo, Señor, pero explícame, porque ni yo mismo lo entendí cuando lo leí. Pero entonces hubo una revelación bien maravillosa en cuanto a lo que van a escuchar en este momento. Camino a Timna, a los que leyeron la palabra, él iba camino ya a donde iba a ser lo que era la celebración de la boda de él. O sea, ya los papás no pudieron hacer nada más. Como que, bueno, tenemos que hacerle caso a este muchacho y vamos a hacer lo que él dice. Cuando él iba de camino allá, se desvía y camino allá aparece un león a atacar a Sansón. El Espíritu del Señor viene sobre él y Sansón mata a este león, le rompe la quijada. Definitivamente tenía fuerza, era un león joven. Lo que quiere decir la palabra aclarando que era un león joven, quiere decir que ese león tenía toda la fuerza posible. Para que no fueran a pensar después más adelante nuestra generación, no, ese era un león viejo y por eso lo mató. No, era un león en todo su apogeo.
Y sin embargo, Dios le dio la fuerza para matar a ese león. Luego él llega a la ciudad de Timna, sucede lo que va a suceder, pero de camino, cuando él otros días más adelante regresa, Sansón se desvía para ver el cadáver del león, a ver qué pasó. Y cuando él ve ese cadáver, encuentra un panal de miel en el león. Y en ese momento yo, pero ¿y esta historia qué está pasando aquí? Este giro, ¿qué pasó? Él toma de esa miel y se la va comiendo por el camino. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, nosotros realmente, si yo veo un león que le salió un panal adentro, yo tomaría la iniciativa de comerme eso que está ahí. Es bien difícil, creo que yo no lo haría. Sin embargo, cuando él llega a su casa, él le da a sus padres de esa miel. Obviamente sus padres no sabían de dónde salió esa miel. Y yo, Señor, me tienes que explicar qué sacamos de aquí. Yo no estoy a ese nivel todavía. Y el Señor, gracias al Señor, Él revela lo que está pasando. Y Él me dijo, Luis, lo que sucede en ese caso es que hay personas que tienen pecados ocultos. Personas que llegan donde su familia a dar una historia dulce que todo está bien. Y sin embargo, de donde sale la historia está corrompido. Hay algún problema. No hemos aceptado errores de alguna manera. Y eso quiere decir que nuestros errores, pero entonces, ¿qué tiene que ver sus padres en este caso? Y la realidad es que nuestros errores y lo que nosotros hayamos cometido en lo secreto afecta también toda nuestra familia. Probablemente situaciones familiares que están en este momento han sucedido porque nosotros no hemos confesado muchas cosas delante de la presencia de Dios y están atando no solamente a usted, a su familia también. Eso fue lo que Dios reveló y me pareció oportuno el decir que hoy es ese día donde usted pueda arrepentirse de todos esos pecados ocultos que usted ha tenido y no solamente liberarse usted, sino liberar de esas cadenas a toda su generación. ¿Cuántos han entendido hasta ahora? Muy bien. Ahora bien, vamos a Jueces 14:14. Y esto, cuando lo leamos, vamos a ver, pero ¿qué pasa con Sansón? Esto que están viendo aquí dice, entonces él recitó, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce. Oiga, Sansón era tan listo, tan vivo, como dicen en otros países, que Sansón en algún momento dado, como sabía que él era el único que había sabido lo que pasó con ese león, hace un tipo de juego con unos filisteos que también iban a ser parte de la boda de él. Y dice, si ustedes pueden adivinar lo que quiere decir esto, yo les voy a pagar a ustedes ciertas cosas que tienen que ver con esta fiesta. Pero si ustedes no lo adivinan, entonces ustedes me los tienen que pagar a mí. Dice, pero oye, tremendo muchacho este. Se las traía el Sansón. Porque obviamente él sabía que ellos no tenían la mínima idea de qué pasó, cómo podemos descifrar esto. Si usted nunca ha leído la historia de Sansón, cuando usted lee esto tampoco va a saber. Si solamente usted va a una prédica y solamente le dicen esto, usted no va a saber. ¿Pero qué quiere decir? Y nosotros tampoco podemos sacar el texto de contexto. Esto significa algo en específico. Y Sansón pensó, me la gané. Aquí ellos ahora me van a deber a mí, porque no hay forma que ellos sepan esto. Pero entonces llegamos al otro punto de un error que cometemos craso en nuestra vida. Y es desafiar las personas equivocadas. Amén. Cuando usted desafía a las personas incorrectas, probablemente si esto hubiese pasado dentro del mismo pueblo de Israel, a lo mejor no pasaba nada, porque quizás respetaban a Sansón. Pero cuando usted se une a personas que no comparten su misma creencia o lo mismo que usted vive, y usted desafía a esas personas no tienen por qué ser leal a usted. Esas personas en ocasiones lo van a destruir, se van a levantar contra usted. Por eso es bien importante que nosotros tengamos mucho cuidado los desafíos que lanzamos y a quién. Porque este fue el segundo paso hacia ese gran error y la pérdida de la fortaleza que tuvo Sansón. Vamos a Jueces 14 del 15 al 16. Y dice así, dice, al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu esposo. Sepan que esta no es Dalila, esta es otra. Sansón se la traía también. Seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo
De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. Oye, esas personas perversas, ellos eran así. ¿O acaso nos invitaste a la fiesta solo para empobrecernos? O sea, esto también fue un truco tuyo. Y ella no tenía nada que ver. Entonces la mujer de Sansón, al verlo con lágrimas, le dijo: tú no me amas. Manipulación inmediata. Tú a mí no me quieres. Si tú me quisieras, dirías las cosas. ¿Cuántos han escuchado eso? Me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Yo no soy parte de tu equipo. No somos una familia. Esto se está acabando ya, etc. Ni a mi padre. Entonces Sansón, mire la respuesta, que es peor. Ni a mi padre ni a mi madre le di la respuesta. ¿Por qué te la revelaría a ti? Contienda. En nuestros tiempos realmente esto es una relación tóxica. Es una relación sin principio. Es una relación que él habla para discutir con ella y ella habla para discutir con él. Ahí realmente nunca va a pasar nada bueno. Así que tenga cuidado como usted responde. Aquí que podemos ver 3 cosas importantes. Vemos manipulación. ¿Cuántos lo ven? Vemos miedo. Ella reaccionó, o sea, tiene un grupo de hombres diciéndole: te vamos a quemar a ti con toda tu familia. ¿Y ella qué va a hacer? Mira, dime cómo es el acertijo este, porque me van a matar a mí. Y vemos traición y falta de lealtad. Oiga, iglesias y ministerios poderosos caen por la traición. Porque el enemigo se mete de una manera que causa divisiones. Y esto es algo que Dios no lo deja impune. Porque usted puede decir: a mí no me cayó bien los pastores, a mí no me cayeron bien los líderes, esto es lo que yo voy a regar. Y al final del día sí hay una separación. Quizás personas que no estaban preparadas espiritualmente se fueron. Pero al final del día, usted no separó unas personas, usted separó hijos de Dios. Y créame y le aseguro que Dios mismo va a poner su mano y Él se va a encargar. Y de alguna manera u otra la victoria siempre la van a tener los hijos de Dios. Amén. Sansón confiaba tanto en sus propias fuerzas que no le interesaba, que no internalizaba el lugar hostil donde él se encontraba. Todo esto estaba pasando en territorio ¿cuál? Filisteo. Él exactamente, gloria al Señor que volvió a la pastora también. En territorio del enemigo. Ese era el punto que teníamos que llegar. Nosotros, la mayoría de nosotros, donde nosotros estamos viviendo, estamos en un territorio hostil. Y yo decía: Señor, ¿será? El Señor me dice: ¿cuántos vecinos de nosotros son hechiceros? ¿Cuántos vecinos de nosotros son brujos? Y nosotros estamos en el medio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nosotros como familia, por lo menos yo como familia, decidí en algún momento. El Espíritu del Señor estará en este lugar. Y no importa si tenemos 4 brujos al frente, 3 brujos atrás, ellos van a saber que el Espíritu del Señor está en ese lugar. Y si quieren guerra, ok. Nosotros sabemos que nosotros vamos peleando una batalla de miles de años y la vamos ganando todos los días. Así que no importa quién se levante contra nosotros, si nosotros reconocemos y sabemos quién está con nosotros. Así que nosotros, aunque estemos en un territorio hostil, tenemos que saber que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Pero entonces vamos a conocer un poco más. En este momento vamos a ver algo que nosotros todos nos vamos a identificar. Y fue un error craso de Sansón, que es el que vamos a ver hasta el final de este mensaje. Y es el número 3, que es no saber manejar las emociones. Silencio, muy bien. Cuando usted no sabe manejar sus emociones, comete errores, eso es 100% seguro. Porque va a tomar decisiones basadas en su impulso y no en lo que es correcto. Pero aquí no pasa. Vamos a Jueces porque fue Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 17. Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él, pobrecita la muchacha. Y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el 7º día, él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia. Y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. ¿Qué pasó con Sansón? Se aburrió.
Yo, pero esta lloradera por 7 días. Llora y llora y llora y llora y llora. Oiga, el enemigo sabe cómo actuar también. No crea que el enemigo simplemente viene así levantando, enseñando los dientes. El enemigo también viene llorando con el por favor, con el visítame a mí. El domingo no vayas a la iglesia, visítame a mí. Si es que hace tiempo que tú no me visitas, ¿por qué no dejas esos grupos conexión? Ay, amén, no haga eso. No haga eso. No, es que hoy no. El enemigo también viene así. ¿Qué fue lo que pasó con él? Cedió. Él cedió. Entonces, cuando nosotros no sabemos manejar las emociones, en la mayoría de los casos, nosotros cedemos. Si no sabes que es verdad. ¿Qué es lo que pasa con esto? En el caso de nosotros es peligroso porque perdemos cobertura. Hay un rango. Dios tiene poder absoluto en todos los lugares, pero la obediencia que nosotros tenemos va a mantener una cobertura especial dentro de nosotros. Cuando Dios le dice a usted, no vayas, y usted va y se dejó llevar por la emoción, por el bendito mi primo, bendito el tío, bendito el sobrino que hace tiempo que no me veía el cumpleaños, entonces cuando vaya allá puede ser que se tenga que atener a consecuencias. Porque probablemente allá ya el enemigo ha levantado un batallón espiritual que cuando usted vaya a ese lugar lo va a debilitar. ¿Cuánto les ha pasado? Y ahora voy a ver las manos. Y aquí grabamos todo. ¿Cuántos de ustedes han llegado a lugares donde cuando salen de ahí salen débiles? Levanten la mano. Lo drenaron espiritualmente. Probablemente usted no tenía que estar ahí o tenía que haber ido ayunado, en oración, con la autoridad de Dios y con la aprobación de Él. Si usted no hizo eso y fue al lugar, lo drenaron. Y llega a su casa la persona que siempre predica, que siempre ora, que siempre ayuna, que es la persona más activa de la iglesia, y ese día está en su cuarto, ay, ya yo no le encuentro sentido a la vida. Ya Jesús se está tardando en llegar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dicen que me tengo que preparar por si acaso hay una emergencia, ¿pero para qué? Eso es peligroso, el enemigo debilita de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Él no tenía paciencia. Nada más 7 días. Aquí yo sé que hay gente que le han llorado por 10 y por 20 días. Pero en ese momento usted se dio. Pues entonces no hubo conversación. Él, ¿sabes qué te voy a decir? Él no pensó de que al decirle a ella, de alguna manera, ella le iba a decir a los otros. Él simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú me pelees más. Te voy a decir, y haz lo que tú quieras. Entonces eso fue un peligro. Él cedió ante la insistencia y para acabar con esa angustia, le da las respuestas y él pierde básicamente ese trato que hicieron entre ellos. A él le tocó pagar. El peligro fue que Sansón aparentemente no tenía esa cantidad de dinero para pagar eso. Y ese hombre tomó la brillante idea de llegar a un lugar y acabar con un montón de gente para entonces coger ese dinero y pagar. Terrible idea de Sansón, pero como él tenía la fuerza, él tenía cierta autoridad y él creía que era lo más grande que existía en la época, entonces él dijo, pues yo lo resuelvo de esta manera. Lo que trajo que ya el pueblo filisteo se comenzara a cansar de él. ¿Cuántos están viendo hasta este momento la cadena de errores que vienen pasando? Lo que Dios le quiere decir a muchos de nosotros en este día es, tienes que tener cuidado porque llevas cometiendo muchos errores corridos. Y cada vez se está intensificando más el problema. Si no cortamos el problema hoy, probablemente pierdas poder. Entonces eso es lo que queremos evitar en el día de hoy. En ese momento, cuando él se dio cuenta de que su esposa lo había traicionado y que había revelado el secreto, que más esperaba él realmente, que podía esperar, ¿él qué hizo? Volvió a la casa de sus papás. Sabes que esta relación no sirve, yo me voy, tú no me soportas, yo no te soporto, me voy con mis papás de nuevo. Y allá fue Sansón a volver a vivir con sus padres. Esa es decisión de usted. Nosotros los latinos somos de que si nuestro hijo vuelve 20 veces, tiene el cuarto todavía igual como lo dejó. ¿Y qué hicieron los papás? Porque parece que entonces los papás de Sansón tenían medio latino. Y le dijeron, venga, tranquilo, que usted es el hijo que Dios envió para nosotros. Y entonces lo aceptaron en su casa. Pero esto trajo otro problema. Y entonces aquí vamos a ver, cuando entendemos en este caso los peligros del próximo error que vamos a ver en la vida de Sansón, que es cuando nosotros, aquí no pasa, pero asumimos sin saber. Amén. Cuando nosotros asumimos sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Luis, ¿será que lo vemos en la historia de Sansón? También lo vamos a ver ahí. Jueces capítulo 15, versículo del 1 al 2. Presten atención.
Más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer. Oiga, le compró un cabrito a la que estaba molesta con él, la que él dejó y se fue para casa de sus papás. Y él dijo, bueno, aquí está el cabrito, le voy a regalar esto para ver si nos contentamos por fin. En estos tiempos sería, aquí le voy a llevar el carrito nuevo, aquí le voy a comprar la casita que ella quería. Entonces él le llevó un regalo a ella. Voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella, era la intención de él como esposo, pero el padre de la mujer no lo dejó entrar. Oye, y él con el cabrito en la mano. ¿Y pero qué pasa? Pero el padre le explicó. Yo creí, asumir que tú la odiabas porque la había dejado. Así que le entregué en matrimonio a tu padrino de boda. Ay, Dios mío. Usualmente el padrino es el mejor amigo de uno. ¿Sí o no? Y él decide, el padre tuvo la brillante idea, como pensó de que bueno, Sansón la dejó y no la quiere, asumió. Entonces le dice, tú eres el padrino, pues entonces tú quédate con ella. Y Sansón, yo no sabía que tú la querías. Yo creía que ya esto se había acabado, pues yo se la di a él. ¿Y qué pasó? Pero mira, su hermana menor, así como si eso fuera así, es más hermosa que ella todavía. Cásate con ella en su lugar. Esto es cuando usted quiere poner un tapón en un agujero gigantesco. Dice, bueno, yo asumí esto estuvo mal, pero vamos a arreglar esto rapidito. Mira, quédate con esta. Sin saber las consecuencias de tomar decisiones a la ligera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Oiga, dígame usted si esto no es nuestra historia. Esto pasa en estos tiempos. Nosotros tomamos errores, cometemos errores tan crasos como asumir. ¿Sabes qué? Este me pasó por el lado de la iglesia hoy y él no me soporta, yo creo. Hoy no me llamaron. Yo creo que ellos ya no me aceptan en su grupo. El pastor pone una foto de que estamos juntos en una piscina. El pastor es millonario y tiene un resort y ya la iglesia Conexión es 3 veces más. Sin saber que nosotros todos vamos a piscinas prestadas. Es así. Porque el Señor bendice. Pero asumimos. Eso es un error craso. ¿Por qué? ¿Por qué no se atreven y preguntan? Oye, están prosperando. Invítenos a su piscina. ¿Cuántos tienen piscina? No, mentira. No. Todo bien. Pero es el error de asumir. Cuando nosotros asumimos, cometemos un error craso, porque podemos estar dañando una historia que realmente esa historia no tenía esa connotación. Y podemos estar dañando personas. Muy bien, entonces en este caso, vamos al último punto. El último punto, que sería el error más grande, porque es la suma de todos los errores, es que nosotros no aprendamos de los errores y pensemos que estos errores no pueden acabar con nuestra vida. Si nosotros pensamos que los errores que nosotros cometemos no van a tener un efecto alguno, estamos cometiendo un error grave. Porque definitivamente si usted no aprende de sus errores, va a continuar cayendo en sus errores. Si quizás al principio él hubiese hecho caso a sus padres, quizás hubieran cambiado las cosas. Pero vamos a asumir que entonces en ese caso pues él no entendió. Pero cuando vio el segundo error de traición, el primer error de traición de su esposa, hubiera podido aprender de ese. Pero ahora vamos a ver qué pasó al final. Vamos a Jueces 16:4. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Cuando usted comete muchos errores en su vida, al final le llega su Dalila. Cuando le llega la Dalila, quiere decir que en algún momento dado ya ese problema pasó de gris a negro. Y cuando usted dice, esta es la que Dios envió y con esta me voy a casar, porque ya yo voy a dejar toda esa vida que yo tenía de problemas y etcétera, y esta es la que usted sin saber le va a cortar el pelo. Nosotros todos conocemos esta historia. Todos. Cuando hablamos de Sansón, inmediatamente, ¿qué nombre viene? Dalila. Pero no sabemos que cuando llega Dalila a la vida de Sansón, ya él venía de problema en problema, de decisión en decisión. Dalila simplemente fue el punto final. Quizás
Dalila a lo mejor se veía la más sumisa, la más tranquila, la más perfecta. Esta me arregló todo y sin embargo esa fue la que acabó con todo. Los gobernantes de los filisteos sabían exactamente cuáles eran las debilidades de Sansón. Sansón veía una mujer y él las amaba a todas. Todas eran hermosas, todas eran bellas y todas eran para él. Esa era su mentalidad. No se controlaba. Y los filisteos, quiere decir, su enemigo sabe cuál es su debilidad. Y siempre le va a atacar por donde usted es débil. ¿Por qué no atacaron a Sansón por otra parte? A Sansón le gusta la guitarra, pues vamos a tentarlo por ahí. ¿Él no le gustaba la guitarra? A Sansón le gusta comer, pues vamos a atacarlo por la comida. Eso no era lo de Sansón. Sansón tiene una debilidad con las mujeres. Pongámosle una. ¿Cayó o no cayó? Amén. Ellos solamente necesitaban saber de dónde venía la fuerza. That's it. Los filisteos solamente tenían que saber de dónde este hombre tiene tanta fuerza. Cuando le quitaran su fuerza, lo podían destruir. Pero él dijo: si me atan con 7 cuerdas, yo la pierdo. Pasó y no era así. Si lo atan con sogas nuevas, también ellos lo hicieron, pero tampoco lo debilitaron. Si entreteje las trenzas en mi cabello, yo pierdo mi fuerza, pero tampoco. Vamos a Jueces 16, 15 al 16. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas? Volvemos con la misma historia. Si no confías en mí. Manipulación nuevamente. ¿Lo vieron al principio o no? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de toda tu fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Se le unieron los problemas a él. Él no tenía ese carácter que soportaba la presión. Él era débil con las mujeres. Y él, sin embargo, no tenía ya sentido de protección porque él creía que era todopoderoso, él tenía toda la fuerza. Sin embargo, el enemigo le hizo la misma trampa que venía haciéndole por años y él no lo pudo ver. Muchos de nosotros que estamos aquí estamos cayendo todo el tiempo en la misma trampa, en la misma situación, en las mismas circunstancias. Y nosotros pensamos que esta vez va a ser diferente. Y yo le tengo noticias en este día. No es que va a ser diferente, es que quizás si seguimos en ese mismo patrón, esta puede ser su última oportunidad. La última oportunidad de arrepentirme y de cambiar, de ser transformado, de hacer las cosas bien. O si no, podemos terminar debilitados, sin fuerza, como le pasó a Sansón. Esta estrategia de manipulación siempre lo dominaba. Él era fuerte físicamente, pero emocionalmente él era muy débil. Él lo manipulaban fácilmente. Por no haber aprendido de sus errores del pasado, él no tuvo autocontrol. ¿Y qué hizo él? Le reveló el secreto de su fuerza a Dalila. ¿Y qué sucedió después? Ya en ese momento vinieron los filisteos, supieron exactamente de dónde venía su fuerza, lo atacaron, lo ataron, lo arrestaron y se lo llevaron. Y Sansón perdió su fuerza, que fue lo que vimos al principio de comenzar este mensaje. Luego de esto, cuando lo arrestan, ¿qué es lo primero que hacen con Sansón? Amén, le sacaron los ojos a Sansón. Esto tiene un significado bien profundo. Porque Sansón no necesitaba en ese momento que le sacaran los ojos para estar ciego. Sansón estaba ciego hace rato. Él no veía. Él no veía la realidad de su vida, él no veía la realidad de sus errores, él estaba ciego ya. Pero cuando los filisteos le quitan los ojos, lo único que tiene Sansón para hacer, ¿qué es? Clamar. Ya no es lo que yo puedo ver con mis propios ojos. Yo sé el Dios que me escogió, yo sé al Dios que yo le sirvo, yo sé quién es el Dios que me dio la fuerza. Aunque yo no pueda ver, ahora sí yo lo puedo ver. Ahora yo puedo ver que todo depende de él. ¿Qué hizo Sansón? Sansón cometió muchos errores y podemos ver el resultado de esto, pero algo también podemos aprender de toda esta historia. Lo encontramos en Jueces 16, 28, donde Sansón, siendo imperfecto, después de haber cometido todos los errores del mundo, clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Yo sé que todos nosotros cometemos errores, pero Dios nos sigue escuchando. Dios estaba con él y nuestro error muchas veces es pensar que ya Dios no nos escucha.